La energía de la mente es la esencia de la vida. Aristóteles. Muy buenas tardes, ingeniero Fabricio Mendoza y compañeros. Cátedra Matemática Financiera. Integrantes: Muñoz Loor, Cristian Javier, Angie Giovanna Alcibar Solórzano, Lady Lilibet Rodríguez Figueroa, Julio Fernando Pacha Chávez y mi persona, Cindy Yamile Moreira Muñoz. Nivel tercer semestre, paralelo B. Introducción. En la finanza, la expresión amortizar se utiliza para denominar un proceso financiero mediante el cual se extingue gradualmente una deuda por medio de pagos periódicos, que pueden ser iguales o diferentes. Por otra parte, en las amortizaciones de una deuda, cada pago o cuota que se entrega sirve para pagar los intereses y reducir el importe de la deuda. Ahora bien, el presente informe contiene un ejemplo de las variadas situaciones que pueden estudiarse en la administración financiera. Una de las variadas soluciones con las que se pueden dar respuesta, ya que la matemática financiera es sobrada en este aspecto, llegando siempre a las mismas respuestas. Desarrollo. Cuadro de amortización. Un cuadro de amortización es una tabla donde se muestra el calendario de pagos, principal e intereses, que se tiene que afrontar al concederse un préstamo. Es decir, el cuadro de amortización es un resumen de todos los pagos que tiene que realizar el prestatario, la persona que disfruta del préstamo, durante la vida del préstamo. Por ejemplo, en el cuadro estará cuánto tendremos que pagar de intereses, la devolución del principal y cuál es la deuda pendiente en cada periodo. De esta forma podemos saber cuánto pagaremos. Por ejemplo, el mes 10 o el tercer mes del año, el 3 también se conoce como tal amortización. En los componentes de un cuadro de amortización se pueden encontrar 5 columnas. Como en la primera columna podemos encontrar lo que es el periodo, la cual es decir que cada uno de los periodos se refiere al momento en el que se tiene que realizar el pago. En la segunda columna podemos encontrar lo que es intereses, la cual aquí se indican los intereses que el prestatario paga al prestamista en cada periodo, la cual se calcula multiplicando el tipo de interés pactado por el capital pendiente, que como veremos es la quinta columna. El interés puede ser fijo o variable. En la tercera columna podemos encontrar lo que es amortización del capital. La amortización consiste en la evolución del préstamo, sin contar los intereses. Es decir, es lo que se descuenta de cada periodo del capital pendiente. En la cuarta columna podemos encontrar lo que es la cuota a pagar, la cual se trata de la suma de los intereses y la amortización. Y en la quinta podemos encontrar lo que es la capital del préstamo pendiente de amortizar, la cual sirve para calcularlo y se resta en cada periodo del capital pendiente del periodo anterior y la amortización del periodo actual. No obstante, el orden establecido anteriormente por columnas puede variar. Lo importante es tener claros los conceptos. Tipos de amortización. La amortización del préstamo puede realizarse de diversas maneras. Las más importantes son las siguientes. Mediante una amortización de capital constante, la tercera columna, como en el ejemplo gráfico, la cuota a pagar cada vez es menor, ya que los intereses son menores a medida que pasa el tiempo. También se conoce como método francés o método progresivo de cuotas. Si nos indica que nos facilita un cuadro de amortización francés, es que ha sido realizado con este método. Mediante unas cuotas constantes o método de amortización francés. La cuarta columna, en este caso la cuota a pagar, siempre es la misma, mientras que la amortización del préstamo es menor al principio y al mayor
al final. Es el método más común para el pago de hipotecas de tipo fijo, mediante una única amortización de finalizar el préstamo o método americano. Este es el caso, en este caso se van apagando únicamente los intereses durante la vida del préstamo y al final la misma. Se paga la totalidad del capital prestado, por ejemplo, se utiliza para la devolución de los intereses y principal de los bonos. Implicaciones de un cuadro de amortización. Un cuadro de amortización puede tener distintas implicaciones en funciones de su tipo de interés. Si el tipo de interés es fijo, el cuadro de amortización es real y definitivo desde el primer momento. Es decir, el cuadro de pagos que se establezca en la concepción del préstamo es el que se aplicará. Si el tipo de interés es variable, el cuadro de amortización es una simulación. Es decir, es una previsión de pagos, pero no es el cuadro de pagos definitivo, ya que los tipos de intereses cambian a lo largo del tiempo. Las entidades financieras están obligadas a proporcionar esta información al cliente. En el caso de un préstamo con tipo de intereses fijo, con solicitar el cuadro de comienzo del préstamo es suficiente, ya que este no cambia. Sin embargo, si el tipo de interés es variable, el cuadro de amortización va a variar, por lo que lo más recomendable es solicitarla periódicamente. Otros usos del concepto del cuadro de amortización. El cuadro de amortización se suele referir al pago o a la amortización de los préstamos como hemos definido anteriormente. Sin embargo, se pueden utilizar este concepto para cualquier tipo de amortización. En particular, las empresas suelen utilizarlos para establecer las amortizaciones de sus elementos del inmovilizado y determinar la vida útil de los dichos elementos. Un banco ofrece un crédito de libre inversión de 3 millones de dólares para pagar en 4 cuotas mensuales, con una tasa de interés del 1.5% mensual. Hacer una tabla de amortización. Inicialmente obtenemos nuestros datos y tenemos que P es igual a los 3 millones de dólares. N son los periodos, los cuales son 4 meses. T es la tasa de interés y nos dice que es del 1.5%, lo cual convertido quedaría en 0.015. Y la cuota es lo que desconocemos y vamos a encontrar mediante la fórmula expuesta aquí en el ejercicio, la cual con los datos obtenidos la reemplazamos en ella. Luego de esto resolvemos operaciones y nos queda que cuota es igual a 778.334,36 centavos. Ahora bien, pasamos a construir la tabla de amortización. Y tenemos como componentes el periodo, la cuota, los intereses, el abono al capital y el saldo. En el periodo tenemos 4 periodos, pero también tenemos un periodo inicial, en el cual no pagamos cuota, ni intereses, ni abono al capital, pero sí tenemos un saldo inicial, que son los 3 millones de dólares. En cuota, desde el periodo 1 al 4, son 778.334,36, lo cual encontramos anteriormente. Ya, para los intereses del periodo 1, esta la cantidad la encontramos multiplicando el saldo inicial, los 3 millones de dólares, por la tasa de interés, o sea, el 0.015, y da 45.000. El abono al capital lo obtenemos restando la cuota del periodo 1 menos los intereses del periodo 1, y da la cantidad que se muestra aquí. Y por último, el saldo del periodo 1 se obtiene restando el saldo inicial, los 3 millones de dólares, menos la cuota de cada periodo, o sea, de los 778.334. Y nos da como resultado 2.266.665,64 centavos. Esto que acabo de explicar se realiza para cada uno de los periodos restantes. Una de las maneras para saber que esto está bien es dando el abono al capital y nos tiene que dar igual al saldo inicial.
como se puede reflejar en la tabla. Ejercicio 2. Para vacacionar una persona consigue un crédito por $35,000 a pagar en 4 mensualidades vencidas con una tasa del 12,5% anual capitalizable mensualmente. Elabore una tabla de amortización. Bueno, tenemos los siguientes datos, que C es igual a 35,000, N, que es el número de periodos, es igual a 4 meses, la tasa de interés es del 12,5% anual capitalizable mensualmente. Esto lo dividimos para 100, luego para lo que es 12, porque son 12 meses, y da como resultado 0,010, 41, 66, 66, 66, 67. Vamos a hacerlo con la siguiente fórmula, que es R es igual a C por I sobre 1 menos 1, entre paréntesis, más 1 elevado a menos N. Tenemos que R es igual a 35,000 por el interés, que es 0,010, 41, 66, 66, 67 sobre 1 menos por 1 más 0,01, 14, 41, 66, 66, 67 elevado a menos 4. Como resultado tenemos que es 8.979,05. Esto vendría a ser lo que es la cuota. Los componentes son periodo, cuota, intereses para la tabla de amortización y saldo. Como periodo tenemos que son 4 y con un periodo inicial que es el crédito que nos dieron, que es de $35,000. Dice que para obtener el primer resultado del periodo 1 es interés igual a saldo anterior. Esto es igual a saldo anterior por la tasa de interés. El abono es igual a cuota menos los intereses. El saldo de deuda periodo 1 es igual a saldo anterior menos abono del capital. Y así sucesivamente. Para que sea constante de que la tabla de amortización esté bien elaborada, tenemos que la sumatoria de abonos es igual a $35,000. Ese fue el crédito que nos dieron. Conclusiones. Por medio de la investigación se pueden entender claramente las tablas de amortizaciones con sus diferentes tipos, componentes e implicaciones. Por ello que consideramos útil el material, pero con la condición total es en el pago de cuotas periódicas, mensuales, trimestrales, cada una de las cuales se compone de una cantidad destinada a la extinción de la deuda o principal y de otra destinada a satisfacer los intereses del acreedor por el préstamo concedido. Es por ello que las tablas que nos muestran un despliegue completo de los pagos que se tienen que hacer hasta la eliminación de la deuda. Las entidades financieras están obligadas a proporcionar la información de pago o la amortización de los préstamos al cliente. En el caso de un préstamo con un tipo de interés fijo, con solicitar el cuadro comienzo del préstamo es suficiente, ya que este no cambia. Sin embargo, si el tipo de interés es variable, el cuadro de amortización va a variar, por lo que lo más recomendable es solicitar periódicamente. Muchas gracias.